Salmo 34. Y vamos a leer en la versión Las Américas, esta versión en el verso 11, capítulo 34, verso 11. El tema de esta mañana es: os enseñaré el temor de Dios. ¿Puede repetir conmigo? Os enseñaré el temor de Dios. ¿Será que se debe y puede aprender a tener temor a Dios? Bueno, la Escritura nos indica eso. Y dice el Salmo, ya directamente en la Escritura: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Es un salmo de David. Y es un salmo muy interesante, porque es un salmo donde David empieza a huir de un personaje llamado Abimelech. Casa, usted lo puede leer despacio. Pero me gustaría, juntamente con usted, porque es importante, que meditáramos sobre la razón por la que considero que el Señor puso esto en mi corazón. Es probable que no haya habido otra generación como esta que haya perdido tanto el temor de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Será eso cierto? Lamentablemente esto no se circunscribe al mundo, y eso es lo más delicado, sino que es en la iglesia del Señor y ahora en general donde dicho temor se ha perdido. ¿Será, es mi pregunta, que se ha perdido el temor a Dios porque se ha dejado de enseñar? Es muy probable. Aunque yo sé que usted lee la Escritura, yo quiero pensar que usted no viene solo a la iglesia y es la única vez en la que usted abre la Biblia, porque sería muy triste que solamente el momento, la hora en la que nosotros asistimos al templo, porque muchos solo lo pueden hacer una vez por semana, fuera la única ocasión en la que nosotros nos sintiéramos motivados a abrir la Biblia, porque eso nos convertiría en analfabetas bíblicos. Usted sabe que desde el momento en el que nacimos de nuevo, la nueva criatura que está en nosotros necesita alimento. Y ese alimento no es lo que estudias en la universidad. Ese alimento no es la educación secular. Ese alimento no es la televisión necesariamente, sino te edificas con temas importantes bíblicos, sino que el alimento para el hombre interior, para que se desarrolle, en primer lugar, es la leche espiritual no adulterada. Porque usted sabe que cuando yo era niño, y usted también, la mayoría de ustedes, o por lo menos un buen grupo de ustedes, que ya rebasan los 50, se vendía en las tiendas, no sé si todavía lo hacen, la bolsileche. ¿Todavía se vende en bolsa plástica la leche? Sí, todavía. Bueno, pero la bolsileche se vendía en las tiendas de la esquina, ahí donde a veces le subía a usted la cuenta y no pagaba tan seguido, porque esa era la práctica, ¿no? Y cuando uno probaba la bolsileche, no tenía sabor a leche, estaba mezclada con agua, ¿se acuerdan? Así que no tenía sabor a leche. ¿Algunos de ustedes tomaron leche al pie de la vaca? ¿Qué tal es el sabor de la leche al pie de la vaca? Fantástico, es pura leche, ¿verdad que sí? Entonces, realmente nos daban gato por liebre. Que no le den gato por liebre en la iglesia, que no le den bolsileche, que no le den la leche adulterada, sino que le den leche al pie de la Biblia. Aleluya. Por eso es tan importante venir, hermano, y cuando nosotros tenemos dudas sobre ciertas cosas,
hacer todo lo necesario. Fíjese que yo admiro a los hermanos que vinieron hoy a recibir corderitos. Este es el tercer mensaje que se echan hoy. ¡Aleluya! Recibieron con corderitos, recibieron la escuela dominical que fue de mucha bendición, y ahora, si no se han ido, están recibiendo el tercer mensaje. Van a salir bien nutridos esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Pero el contexto de este Salmo 34, en el verso 4, en el verso 7 y en el verso 9 dice: busqué al Señor, dice David, y Él me respondió. ¿Cuántos saben que el Señor responde a todo aquel que le busca? Aleluya. Y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos aquí tenemos temores de vez en cuando? Los que no levantan la mano son Juanes y Juanas sin miedo. Nunca tienen temores. Todos tenemos alguna clase de temor, ¿no es cierto? Pero yo no le quiero hablar de los temores que nosotros tenemos, sino le quiero enseñar el temor que vale la pena tener, que es el temor a Dios. Y entonces dice en el verso 7 el salmista: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. De ese temor que nosotros tenemos que tener ante el Señor es el que le quiero hablar. Y dice que si usted le teme, no solo acampa alrededor de nosotros, sino que nos rescata. Entonces yo le voy a decir algo: si usted le teme a Dios, no tiene que temer otra cosa. Cuando usted le teme a Dios, sus miedos, sus fobias, sus cosas que le afectan adentro y que lo ponen a temblar, ya no van a estar ahí si usted le teme a Dios. Y en el verso 9 dice: temed al Señor. Es algo que usted lo va a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la necesidad de temerle al Señor. Y si no termino hoy, seguiré el otro domingo, pero lo cierto es que nosotros necesitamos examinarnos a la luz de la palabra, a la luz de la revelación personal que el Espíritu Santo confirma en nuestros corazones, si nosotros tenemos y vivimos de acuerdo al temor a Dios o lo hemos perdido. Usted mismo se va a tener que chequear, porque la palabra es como un espejo, si usted tiene temor a Dios o no lo tiene. Tengo que pensar que la iglesia novia que se va a casar, que se está preparando, es una que ha encontrado otra vez, o se ha encontrado con el temor a Dios. Y que eso es lo que está marcando su vida. Definamos en el original esa palabra que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo, que es yirá, y que se puede traducir como espantoso, como temer, como temor, pero lo que me gusta es que dice que moralmente es reverencia. No sé si lo logra ver ahí. Dice la palabra yirá, temor, usado como un infinitivo, pero moralmente habla de reverencia. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de un temor reverente. Estamos hablando de tenerle a Dios reverencia. Estamos hablando, hermano amado, que nosotros hemos entendido quién es Dios, y que ante Dios realmente no podemos otra cosa sino que tener delante de Él ese temor reverente, esa reverencia. Amén. Gloria a Dios. Pero definámoslo ya no en los originales, sino que vayámonos a un diccionario para que logremos tratar de tener una idea mucho más clara. Dice: la reverencia es una actitud de profundo respeto. La reverencia es una actitud ¿de qué? De profundo respeto. Entonces el temor tiene que ver con el respeto a Dios. Dime cómo te comportas en el templo y te diré que cuánto temor y reverencia tienes. Yo sé que aquí, hermanos amados, hay calor. ¿Sí? ¿Hay calor? ¿Tiene calor? ¿Y por qué toma tanta agua? ¿Tiene sed? ¿Cree que sí?
tenemos sed. A veces tenemos hambre, ¿cierto? Y a veces hasta comemos entero. ¿Será mal o será bueno? Depende que entiendas por profundo respeto. ¿Aló? Amén. Porque, hermano, cuando usted le tiene profundo respeto a alguien, ¿se pone a comer delante de él? Generalmente no. Yo sé que ya es tarde, algunos ya están viendo el reloj. ¿Quieren que predique 15 minutos? No. Yo puedo predicar 15 minutos, No. porque así también yo me voy a dar. Yo tengo las 12:30. ¿Está de acuerdo que nos vayamos a la 1? Nos vamos a la 1. Yo voy a correr un poquito, y si no, sigo el otro domingo, ¿le parece? La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrar. ¿Está de acuerdo usted? Recuérdese que si está de acuerdo puede decir amén. Hermano, pero eso no es bíblico. No, pero nos define qué significa reverencia. Dice, incluye expresarle gratitud, lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Pero también incluye obedecer sus mandamientos. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta que el temor a Dios, ese temor reverente que nosotros tenemos que tener, va un poquito más allá de lo que nosotros nos imaginamos. La primera vez que aparece esa palabra Yirá es en Génesis 20:11. Y dice, y Abraham respondió, porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar. Ese lugar se llamaba Gerar. ¿Usted sabe que Abraham tenía una esposa que paraba el tráfico? ¿Sí? ¿Lo sabe? ¿Lo ha leído? Era guapa, Saraí, pero después recibió el nombre de Sara. Así que cuando usted tiene una esposa guapa, a veces las cosas se complican. Ay, hermano, sepa, no me voy a casar con una escoba. Pero a Abraham se le complicó un poco. Y dice la Biblia que él pensó que cuando llegó a ese lugar de Gerar, lo iban a matar por causa de su mujer. Entonces usted sabe que como entró en temor él, esa palabra que aparece la primera vez dice, sin duda no hay temor de Dios. Como él creía que en ese lugar no había temor de Dios, él tuvo temor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, hermano, ¿habrá temor de Dios en Guatemala? No. ¿En nuestra sociedad guatemalteca? No. Unos dicen poco, otros dicen que no. Abraham no tenía claridad, o por lo menos él decía, aquí en este lugar, seguramente como no creen en Dios, no tienen temor de Dios, me van a matar. Quiere decir que en los lugares donde no se tiene temor a Dios, la vida no vale nada. Aunque sea letra de canción. Donde no hay temor de Dios, se cometen las más grandes atrocidades. Podemos decir que en la mayoría de las ciudades del mundo, en estos tiempos, ya no hay temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Las estadísticas de muertes violentas en la mayoría de los países es alarmante. Mire lo que pasa en Guatemala. En el INASIF, ¿qué es el INASIF? ¿Qué es el INASIF, abogados? ¿Ah? Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Se supone que todo el que muere, especialmente por actos violentos, tiene que pasar por el INASIF. ¿Estamos de acuerdo? Entre 2015 y 2016, es la estadística más reciente, indica en promedio que en Guatemala suceden 16 muertes violentas, aún de desmembramientos. 16 diarias.
Y creen que esa estadística no recoge la verdad. Entonces yo le pregunto, ¿la sociedad guatemalteca tiene temor de Dios? No tiene temor de Dios. Usted puede pensar, hermano, eso es una situación de crimen organizado, esa es una situación de las malas, esa es una situación ajena a la iglesia, y probablemente en un enorme porcentaje eso es cierto. Pero el punto que yo lo quiero llevar es que Abraham hace casi 4,000 años tenía la idea de que hay lugares sin temor a Dios. Ahora, este país se supone que hay 30,000 iglesias locales en todo este país, aproximadamente. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la sociedad guatemalteca, y según las estadísticas, los hijos de Dios que conforman, por lo menos a nivel general, un porcentaje de haber recibido al Señor, dicen que llega por 40 o 50%? A veces un poco menos. No hemos logrado todavía permear esta sociedad. No hemos logrado ser sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Así dice la Escritura. Y la sal, usted sabe que dice que si ya no sala, pierde su función. Y la sal se usaba antiguamente para evitar la corrupción. Un alimento como la carne se llenaba de sal o cualquier otra cosa y así se guardaba por más tiempo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que cuando la Biblia nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra, es porque parte de nuestra función en la sociedad es permear para que la corrupción no impere. Entonces, indudablemente, hermanos, yo me hago la pregunta: ¿será que ese 40-50% de la población guatemalteca que ya se define como cristiano evangélico, hermano amado, tiene temor de Dios? Es muy probable que sea un porcentaje demasiado pequeño de los que se hacen llamar hijos de Dios actualmente. Y puede ser que aquí los que estamos en esta mañana, si no nos detenemos a meditar si en nosotros hay temor de Dios y qué significa que haya temor de Dios, puede ser que si un padre no tiene temor de Dios en su casa y viene a la iglesia, vete los domingos y sirve y predica y hace esto y hace lo otro, pero no tiene temor de Dios, porque todo lo que se hace en la iglesia puede ser religioso. Predicar puede volverse religioso. Levantar las manos puede ser una expresión religiosa. Tocar un instrumento puede ser algo religioso. Cantar con buena voz puede ser algo religioso. Hacer todo lo que hacemos en la iglesia se puede convertir en religión. Y eso puede causar que nosotros, cuando salimos y nos relacionamos con las personas que no conocen al Señor, cuando nosotros nos relacionamos con las personas que, hermanos, aún siendo nuestros familiares, saben quiénes somos y cómo nos comportamos, y que a veces vivimos una doble vida, hermano amado, eso no permite que nosotros demostremos a los demás que tenemos temor de Dios. Entonces, Dios le habló en sueños a este hombre, Abimelech. Porque usted que puede leer en casa, Génesis capítulo 22, se da cuenta que por los temores que Abraham tenía, porque creía que en ese lugar no había temor a Dios y lo iban a matar por su esposa, él llegó al extremo, por sus temores, de dejar que otro se llevara a su esposa. Nosotros vemos a Abraham como el padre de la fe, ¿no es cierto? Pero lo que me gusta de la Biblia es que nos muestra tal y como son los hombres. Y por supuesto las mujeres. Yo me pongo a pensar que aunque Sara dice que llamaba Señor a Abraham, hubiera tenido la oportunidad, aunque tal vez la sociedad de ese tiempo era demasiado machista como para que ella se negara a tener que ir con otro hombre. El Señor tuvo que intervenir y dice la palabra del Señor
aquí en el capítulo, déjeme regresar, déjeme ver qué estoy haciendo. Aquí estamos. En el capítulo 20 y verso 7 dice: ahora pues devuelve la mujer al marido que se la había quitado. Pero lo más triste es que los temores de Abraham internos hicieron que su esposa se fuera con otro, porque él es profeta, es Dios hablándole a Abimelech. Profetas miedosos, profeta que deja que su esposa se vaya, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, yo lo que le quiero hacer ver a ustedes es que en el Antiguo Testamento, de una manera más clara, vemos a un Dios al que hay que tenerle temor. Y creemos que ese Dios se quedó en el Antiguo Testamento, pero es el mismo. Aquí tenemos que seguir teniéndole temor. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres de Gerar se atemorizaron en gran manera. Pero ¿quién les produjo temor a los hombres de Gerar? Lo que Dios había dicho. Y Abraham creía que ellos no tenían temor de Dios, pero ahí Dios le probó que aún esta gente que no tenía pactos, que no tenía herencias, que no tenía plan con Dios, cuando Dios les habló y por medio de Dios directamente a Abimelech, porque Dios le puede hablar hasta al profano, Dios le puede hablar hasta al que no conoce a Dios, Dios le puede hablar a una burra para que le hable al profeta que se extravió. Dios puede hacer muchas cosas que nosotros no nos imaginamos. Y Dios puede poner delante de nosotros personas que aún inconversas nos hablen de parte de Dios. Y que tal vez tengan más temor de Dios que nosotros, que nos hemos vuelto religiosos en algún momento. Se atemorizaron en gran manera por la palabra que habían recibido de parte de Dios. Abraham creyó que en Gerar, el reino de Abimelech, no había temor de Dios. Y resultó que cuando el Señor le habló en sueños, sobrevino temor en el rey y sus súbditos. Cuando Dios nos habla a nosotros, hermanos amados, sobre un aspecto que está mal en nuestra vida, como lo hizo hoy probablemente antes de la Santa Cena, o quizás lo empezó a hacer desde muy temprano, o lo hizo ayer, o lo hizo hace una semana, o lo hizo hace un mes, ¿te sobreviene temor cuando Dios te habla? ¿Hay un temor en tu corazón cuando Dios te habla sobre algo que no está bien en tu vida? ¿Sobre algo que no está bien en mi vida? Un temor que nos hace cambiar. Un temor que nos hace decir, no lo vuelvo a hacer. Porque estoy convencido que el Señor no le agrada. Los términos en los cuales le habló a Abimelech el Señor fueron muy fuertes. Si no devuelves la mujer a su marido, de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hay cristianos que tienen la mujer de su prójimo. Hay cristianos que desean la mujer de su prójimo. Hay personas que están conviviendo con la mujer que no es su mujer. Hay jóvenes que andan con la mujer extraña y tienen privilegios y tienen diferentes cosas en su currículum cristiano, pero lo que no tienen es temor de Dios. Y por eso, hermanos amados, debemos de entender que nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. Predicamos en un evangelio de gracia de un Dios que nos ama, tan profundo como es el mar y tan alto como son los cielos. Pero eso no significa que nosotros, hermanos, en este tipo de evangelio que muchas veces nosotros abrazamos, independientemente del que oímos, porque hoy el evangelio es a la carta. Fea la carta nos compartía el pastor ayer a los jóvenes. Y fea la carta significa que tú vas a creer lo que tú quieres, vas a interpretar como tú quieres, vas a vivir como tú quieres, porque al fin y al cabo eso es lo importante para tu propia vida. En Proverbios capítulo 1, verso 7, un verso muy conocido, vemos que el temor del Señor es equivalente a sabiduría. Dice, el temor del Señor
es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Cuántas veces nosotros oímos lo que le agrada a Dios? Y entra por un río y sale por el otro. Proverbios es un libro que nosotros deberíamos de leer muy a menudo y meditar en él. Dice en el capítulo 2, verso 1, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. ¿No cree usted que toda la palabra de Dios tiene sabiduría de Dios? Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. Hermanos amados, si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, busquemos la sabiduría como la plata. Todos los que estamos aquí, si trabajamos lícitamente, porque hay trabajos ilícitos que se hacen cuando no hay temor al Señor. Trabajamos arduamente por recibir dinero, ¿no es cierto? En este país no ha estado tan mal la economía como para que a ti te den un trueque. En países como la China hay gente que trabaja 12 y 14 horas casi como esclavos por una taza de arroz. ¿No reciben dinero? Hay lugares tan difíciles como esos. Pero nosotros, independientemente de la cantidad que se reciba por nuestras horas de trabajo, nos dedicamos, ¿no es cierto? El Hijo de Dios generalmente se dedica a trabajar bien, ¿verdad? Una de las cosas que yo he entendido desde niño, cuando el Señor se reveló a mi vida, es que el Hijo de Dios debe ser responsable. El Hijo de Dios debe ser disciplinado. El Hijo de Dios debe hacer las cosas correctamente. Y cuando poco a poco me fui dando cuenta que la Biblia dice que el que no trabaja, que no come, me es difícil, hermano amado, pensar en alguien que no trabaja y come. En alguien que deja que su esposa trabaje y que sus hijos trabajen, pero él no trabaja. Cuando en realidad la Biblia dice que el proveedor es el varón, ¿no es cierto? Amén. Yo sé que pueden haber muchas situaciones, como por ejemplo alguien que quede incapacitado, y aún hasta la legislación de este país, cuando el abogado casa, dice que cuando el esposo queda incapacitado, la esposa debe de trabajar. Pero lo normal es que el esposo lo haga. Lo normal es que el esposo provea. Entonces, ¿será que hay temor de Dios aún hasta en las cosas domésticas? Cuando no se sigue lo que la palabra del Señor nos indica. Dice, entonces entenderás el temor del Señor si buscamos como buscamos el dinero para vivir. Porque eso es lo que está diciendo. Así buscamos la sabiduría. Así buscamos la inteligencia, así buscamos el conocimiento. Dice que vamos a entender el temor de Dios y descubrirás el conocimiento de Dios. Hermano amado, íntimamente ligado al conocimiento de Dios está su temor. Si yo no sé quién es Dios, si yo creo que Dios a la larga sigue siendo esa estatua en bulto a la que se le rezaba una novena, si yo sigo pensando que Dios es algo que, bueno, está ahí, pero no lo puedo
no lo puedo definir muy bien porque al final de cabo está tan lejos. Pero si yo he entendido quién es Dios y que me amó de tal forma, que tomó forma humana y que murió por mí, se fijó en la miseria que soy yo, o por lo menos que era yo, y que era usted, porque sin el Señor en nuestras vidas somos miserables, vendidos al pecado, aunque seas de alta alcurnia, aunque tengas un apellido de abonente, aunque seas un magíster o un doctor en algo, si no tienes a Cristo en tu corazón, hieres a pecado. Pero el Señor en su misericordia se nos manifestó. Y hemos entendido poco a poco que nuestro Padre Celestial es el dueño del universo. Él es el que creó todas las cosas. Es el que nos sostiene con su mano de poder. Es el que nos llena de misericordia. Lo menos que podemos nosotros hacer cuando conocemos quién es Él es tenerle temor reverente. Aleluya. Los proverbios nos siguen hablando sobre esto y dice en el capítulo 8, verso 10, recibir instrucción. Es como que la sabiduría se personificara y no la plata. ¿A quién le gusta la plata? El que diga que no le gusta es mentiroso. A veces el que dice, no, es que a mí no me afecta el dinero, es el que más me afecta. Los que ministramos sabemos eso. El que continuamente dice, no, a mí no me afecta el dinero, es porque le afecta. Por eso está tan interesado en decir que no le afecta. Recibir instrucción y no la plata. Y conocimiento antes que el oro escogido. Porque mejor, miren, aquí en esto hay sabiduría. Mejor es la sabiduría que las joyas, hermanas amadas. Mire, yo uso anillo porque considero que debo de usar anillo. Soy hombre ocupado. Allá está la dueña. Por eso, si usted no tiene para un anillo, aunque sea con alambre de amarre, hágase una joya. Y si no, pídale al hermano joyero, el hermano Milcar Fernández, que es un buen joyero, que le haga su anillo, aunque sea a plazos. No, fiado murió, mala paga lo mató. Y este mi anillito. Ahora que fui a Tijuana, me encontré con unos joyeros. Y me recordé que en una ocasión mi esposa me regaló un anillo de oro con una piedra negra. No lo miren mucho porque le va a hacer ojo. Y como los hermanos me hicieron como un 50% de descuento, me recordé que el anillo me lo habían robado. Así que tengo el anillo que mi esposa me regaló. Pero los hombres no somos muy dados a las joyas. Aunque algunos son menos coquetos con sus grandes cadenotas. Si a usted le gusta, no tenga pena. Es su gusto. Y si puede, está bien. Pero a las señoras sí les gusta. A las ladies, a las feminas que están aquí, les gustan las joyas. Pero dice, mejor es la sabiduría que las joyas. Por eso, una mujer sabia es mucho mejor que una mujer enjollada. Y todas las cosas deseables no pueden compararse con la sabiduría. Yo, dice la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Sí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que teme a Dios es prudente. Tiene conocimiento y es discreto. El temor del Señor, mire cómo lo define, es aborrecer el mal. Hermano amado, preguntas muy punzantes para todos nosotros, incluyéndome yo. ¿Realmente usted aborrece el mal? No me conteste rápido.
Pero me temo que la mayoría de nosotros convivimos tanto con el mal en una sociedad como la que vivimos, que ya no sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. Por eso nosotros, hermanos, tratamos de que vengan incluso ministros de fuera, como lo hicimos ayer. Algunos de ustedes fueron invitados por mi persona para venir y no vinieron. Y está bien, puede ser que usted estuvo ocupado celebrando el Día del Padre. Es su decisión y es como usted lo quiera hacer, no hay problema. Pero lo que nos enseñaron ayer es que esta es una sociedad donde ya nadie define qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo es relativo. Vivimos en una sociedad gris. Ya la gente no sabe qué es negro y qué es blanco. Pero no solo es el mundo, somos nosotros los cristianos los que vivimos en un ambiente gris. Tal vez más cerca de la gama de los blancos. O puede ser que estés escogiendo la gama de los negros. Pero en realidad estamos muchas veces habitando y tomando decisiones en base a lo gris. Donde a lo bueno le podemos llamar malo y a lo malo le podemos llamar bueno. Porque el temor del Señor se ha ido del pueblo de Dios. Es aborrecer lo malo, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, yo la aborrezco. ¿Se da cuenta que Dios es muy definido en la forma como habla? Tenemos que recordar que ese Dios habla claramente. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia y el poder es mío. Veamos rápidamente en los pocos minutos que me quedan 10 minutos. ¿Qué hace el temor del Señor? Lo sigue diciendo el proverbio. El temor del Señor multiplica los días. Hermano, una persona que teme a Dios, los días le son multiplicados. Mire, hermano amado, yo me pregunto, porque yo tengo familiares que han llegado a los 100 años, cristianos. A veces usted también los tiene. Y generalmente decimos que es porque hay una mejor dieta, porque vivieron en los pueblos, porque no comían tanta carne roja, solo macuy, y una vez al mes mataban una res en el pueblo, y entonces estaban alejados del ácido úrico, y tantas cosas que nosotros decimos, ¿verdad? Y puede ser que tengan razón. Pero la Biblia me dice a mí que el que tiene temor al Señor multiplica los días. Así que, hermano amado, mejor si empezamos a tener temor del Señor, ¿no creen? Mas los años de los impíos, ¿y quiénes son los impíos, hermano? ¿Ah? El que dejó de ser pío. Pío. ¿Qué es el misterio de la piedad? ¿Qué es ser pío? Es ser como el Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, lo leen caso, ustedes caso, medite, pero resume la vida de Cristo. Entonces el que es pío, y todos somos llamados a ser píos, es que nos parezcamos a Él. Y si alguien tuvo temor reverente, lo dice Hebreos, fue el Señor. Cuando en los días de su carne dice que Él tenía un temor delante de su Padre. Si lo tuvo Él, ¿no cree que lo debemos de tener nosotros? Hay muchos impíos en las iglesias. Se lo vuelvo a repetir. Hay muchos impíos en las iglesias. Hace 40 años, cuando venían los misioneros a evangelizar Guatemala, decían que el impío era el que no conocía al Señor. Y eso nos quedó religiosamente en nuestra memoria.
Pero el impío no es aquel que no conoce al Señor. El impío es el que conociendo al Señor actúa mal, vive mal. Porque la Biblia le llama al que no conoce al Señor, le llama pecador. Y por eso dice, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Porque si no fuera así, ¿qué haría el impío y qué haría el pecador? Entonces, hermano amado, los años de los impíos que están en las iglesias serán acortados. Como decía el hermano Oscar en la escuela dominical, dura es esta palabra. Pero es palabra de Dios. En el temor del Señor hay confianza segura. Ya le dije que el que tiene temor a Dios no le teme a otra cosa. Si usted es una persona que continuamente tiene temor de muchas cosas, tiene temor al futuro, tiene temor a perder el trabajo, tiene temor de perder la esposa, tiene temor de perder al novio, tiene temor de muchas cosas, es porque todavía no le teme a Dios. Porque el temor del Señor, o en el temor del Señor, dice la Biblia, hay confianza segura. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Es que, hermano, la persona que no le teme a Dios se arriesga. Yo sé que aquí me voy a meter en problemas. Pero usted sabe que yo tengo un compromiso con Dios. Pero usted se ha dado cuenta cómo los jóvenes de hoy exponen la vida tirándose en un bollín. Ay, hermano. Y eso es pecado. Si estás exponiendo tu vida así, si lo que quieres es ese adrenalinazo que te va a hacer sentir, pero puedes estar en tu vida. ¿Se han dado cuenta usted que para un bungee sí pagan? Para tirarse desde un avión sin tener una práctica de paracaidismo, porque alguien va con ellos, sí pagan para sentir la adrenalina. Si tú lo hiciste o lo quieres hacer, es tu problema, es tu decisión. Pero ¿por qué no nos llaman la atención otras cosas? Porque hemos caído, hermano, en el sistema del mundo, donde nos volvieron una sociedad de consumo y qué bonito se ve, y hasta se toma el Facebook, que se consigue una subcamarita que lo vea. El temor del Señor es fuente de vida. El temor del Señor te va a guardar de muchos problemas. Para evadir los lazos de la muerte. ¿Qué hace el temor del Señor? El temor del Señor multiplica los días, dijimos. Déjeme ir aquí un poquito más. Dice en Proverbio 15:16, mejor es lo poco con el temor del Señor. Mire qué sabiduría hay acá. Qué gran tesoro y turbación con él. Hermano, el tener un gran tesoro no es fácil. Y todo el mundo quiere un gran tesoro. Pero la Biblia dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Administrar 20 casas no es tan fácil como administrar una. Ay, hermano, pero si Dios le dio 20 casas, pues ¿por qué no nos das por lo menos 2? Ah, ya salió el peine. Usted está predicando eso para... No. Es para que tengamos equilibrio. Con misericordia y verdad se expía la culpa, dice el proverbio. Y con el temor del Señor, el hombre
Y por supuesto la mujer que dice qué hacer. Yo no sé si ahí me voy a quedar, creo que ahí me quedo. Pero mire, ¿sabe por qué el temor de Dios se ha ido de muchos cristianos? Porque no se les ve apartados del mal. Y usted tiene que meditar, hermano, esta mañana. ¿Qué tanto usted se está apartando de Dios? Creo que a estas alturas, la mayoría de ustedes, se les ha enseñado la palabra por muchos años. Y no me pueden decir, a menos que se hayan vuelto posmodernistas, que no saben qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero tener temor a Dios te va a apartar de Dios. Joven, tener temor a Dios te va a apartar de la mujer extraña, esa que pica como serpiente. Tener temor a Dios va a hacer que muchas mujeres cristianas se vuelvan más modestas, hasta en el Facebook. Cada vez que aparezcas en el Facebook, hermano, jovencita, pregúntate, ¿qué es lo que pretendes al poner la foto como la pones? Pregúntate, ¿a quién quieres agradar? ¿Estás en venta? ¿O eres modesta? ¿Estás esperando que sea Dios? Si eres soltera, que te envíe la persona correcta. ¿Tienes suficiente temor a Dios que sabes que Él quiere lo mejor para ti? Varones amados, el temor a Dios te va a evitar un adulterio. Porque el que teme a Dios no juega con el pecado. Aleluya. Porque mira, hermano, Dios nos puede matar físicamente, ¿no? Amén. Si la Santa Cena nos puede matar por tomarla inadecuadamente, dice que el que pone la mente en las cosas de la carne, dice Romanos capítulo 8, está a punto de morir. Así dice una versión. Pero el que pone su mente en las cosas del Espíritu, ese tiene vida. Y un juicio correctivo que involucre un cortamiento es por amor, ¿sabe usted? Para que nosotros no nos perdamos y degradándonos podamos llegar a una apostasía irreversible. Porque todo aquel, dice Hebreos, que peca deliberadamente, ya no hay sacrificio para él. Y Juan nos dice que los que hemos nacido ya no practicamos el pecado, porque la práctica es continua. El que corre practica todos los días para tener mejor aire, para tener mejores fuerzas. Y ese es el concepto que Juan nos dice en cuanto al que practica el pecado, porque nace todos los días. ¿Me estoy entendiendo? Por eso yo termino, póngase de pie esta mañana y trate de no salir en los próximos 5 minutos, si es posible. Pero hagámonos personalmente esta pregunta: ¿cómo está nuestro temor a Dios? ¿Cuáles han sido las últimas decisiones que hemos tomado?
¿Será que esas decisiones indican que le tememos a Dios? ¿O estamos convencidos que como Él es grande en misericordia, lento para la ira, no nos va a pasar nada? Todos los que estamos aquí, desde los niños que ya tienen conocimiento de Dios, jóvenes, adultos, ancianos, todos, meditemos por unos segundos sobre nuestro temor a Dios. Voy a decir algo que solo tiene que ver con los del libro, que nacieron en el libro.